Universidad de Jalapa. Régimen de propiedad en condominio. Andrea Saori Herrera Martínez. Pregunta número 1. ¿Qué es el régimen de propiedad en condominio? Artículo 4. El régimen de propiedad en condominio es aquel en el que los pisos, departamentos, viviendas, locales, terrenos o naves que constituyan un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta sean susceptibles de aprovechamiento independiente por distintos propietarios y tengan salida propia a un elemento común, sobre el cual tengan derecho de copropiedad o a una vía pública. Pregunta número 2. ¿Cómo se podrá constituir el régimen en condominio? Artículo 5. El régimen de propiedad en condominio se podrá constituir cuando, fracción primera, los diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales, terrenos o naves de que conste un inmueble o que hubieran sido construidos en un medio con parte de uso común sean susceptibles de adjudicar a distintos propietarios. Fracción segunda. El propietario de un inmueble lo divida en diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales, terrenos o naves para enajenarlos a distintas personas y deje uno o varios elementos de uso y propiedad común indivisible. Fracción tercera. Se establecerá por disposición testamentaria siempre que se ajuste a las normas de desarrollo urbano aplicables. Fracción cuarta. Se subdivida una copropiedad en dos o más unidades de propiedad exclusiva que se compartan en copropiedad bienes y áreas comunes. Fracción quinta. El inmueble construido en un lote familiar se divida en dos o más unidades de propiedad exclusiva y compartan en compropiedad bienes y áreas común o, fracción sexta, los propietarios de inmuebles con frente a vía pública obtengan del ayuntamiento que corresponda la concesión para su uso exclusivo de las vías públicas en términos de la presente ley y de la normativa aplicable. Punto 3. Clasificación de los condominios. Artículo 10. Los condominios podrán ser de uso habitacional en sus diferentes modalidades y familiares, en edificaciones terminadas, así como de tipo campestre, agropecuarios, de abasto, comercio y servicio, industrial o agroindustrial, recreativos y mixtos. Artículo 11. Los condominios serán de orden privado cuando los constituyan los particulares, y de orden público, los construidos por instituciones u organismos públicos de la Federación, el Estado o los municipios. Artículo 12. Por su estructura, los condominios podrán ser: fracción primera, vertical, cuando cada condominio es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además copropietario de sus bienes y áreas comunes, así como el territorio, así como el terreno e instalaciones de uso común. Fracción segunda, horizontal, cuando cada condominio es propietario exclusivo de una superficie o área privativa del terreno y en su caso de la edificación que se constituya en ella, a la vez que copropietario de las áreas, edificaciones e instalaciones de uso común. Y fracción tercera, mixto, cuando se tiene la combinación en un mismo predio de las dos modalidades anteriores. Punto 4. Derechos de los condominios. Artículo 25. En el régimen de propiedad de condominio, cada titular disfrutará de sus derechos en calidad de copropietario en los términos previstos en la legislación civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el derecho de propiedad sobre los elementos comunes de condominio y del conjunto urbano condominal, en su caso, es accesorio e indivisible del derecho de propiedad exclusiva, por lo que no podrá ser enajenable, gravable o embargable, separadamente de la misma unidad. Tratándose de condominios consensuados, la propiedad de los inmuebles que lo constituyan no se afecta y sus propietarios solo son corresponsables de los derechos y obligaciones derivados de las condiciones que se establezcan en la concesión correspondiente. Artículo 26. El condominio tendrá derecho exclusivo sobre la unidad de propiedad exclusiva y sus accesorios, así como el derecho de copropiedad de los elementos y bienes de uso común del condominio y del conjunto urbano condominal en su caso. Los condominios y posesionarios usarán sus unidades de propiedad exclusiva de acuerdo a lo contenido expresamente en la escritura constituida del condominio
y del conjunto urbano condominal en su caso. Artículo 28. Son derechos de los condominios. Fracción primera. Contar con el respeto de los demás condominios sobre su unidad de propiedad exclusiva. Fracción segunda. Participar con voz y voto en las asambleas o en el consejo. Fracción tercera. Formar parte de la administración y de la mesa directiva del condominio o del consejo. Fracción cuarta. Ser elemento como representante de su condominio ante las asambleas de zona o generales tratándose de conjuntos urbanos condominales. Fracción quinta. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma ordenada las áreas de uso común del condominio y las generales de uso común, en el caso de conjuntos urbanos condominales. Fracción sexta. Solicitar a la administración, a la mesa directiva que corresponda, o al consejo, información respecto al estado que guardan los fondos para la administración, operación y mantenimiento, así como los de reserva. Fracción séptima. Acudir ante las instancias de arbitraje a efecto de excusarse del pago de cuota cuando éstas no sean fijadas por la asamblea que correspondan por mayoría de sus miembros o en caso de condominios familiares de común acuerdo del consejo o se demuestre que resultan excesivas para el fin que se pretenda destinar. Y fracción octava. Acudir a las instalaciones de arbitraje a solicitar su intervención por violaciones a la presente ley o al reglamento de condominio por autoridades o particulares. Pregunta número 5. ¿Quiénes llevan a cabo la administración de los condominios? Artículo 42. El órgano mixto de decisión de un condominio será la asamblea, integrada por los condominios, en el que se resolverán los asuntos de interés común. Artículo 43. El órgano máximo de decisión de un condominio familiar será el consejo integrado por los condominios en el que se resolverán los asuntos de interés común. Artículo 44. El órgano mixto de decisión de un conjunto urbano condominal será la Asamblea General, integrada por los representantes de cada condominio, en el que se resolverán los asuntos de interés común. Artículo 45. Dependiendo del número de condominios que contenga un conjunto urbano condominal, se podrán organizar por zonas, dando origen a las asambleas de zona integradas por los representantes de los condominios que lo conformen. En tal caso, la Asamblea General se integrará por los representantes de zona y resolverán los asuntos de interés común a todos los condominios del conjunto urbano condominal. Artículo 46. El órgano máximo de decisión de un condominio concesionado será la Asamblea General, integrada por los propietarios de inmuebles con vías y áreas concesionadas, en la que se resolverán los asuntos de interés común. Artículo 47. Las asambleas de los condominios de zona y las generales serán ordinarias o extraordinarias. Artículo 45. Los condominios serán administrados por un comité de administración o por un administrador que designará la respectiva asamblea por el tiempo que se determine, excepto cuando la designación recaiga en un condominio, en cuyo caso durará en cargo de 1 a 3 años, según lo disponga la asamblea. En el caso de que se opte por un administrador, este podrá ser o no alguno de los condominios. Si lo es, quedará exceptuado por acuerdo de la asamblea de otorgar la garantía a que se refiere la fracción tercera del artículo 49. Si la administración recae en un comité, este tomará sus resoluciones por acuerdo de por lo menos las 2/3 partes de sus miembros. En caso de desacuerdo, se someterá el asunto a la asamblea. Siendo honorario el cargo de sus integrantes, el comité designará a la persona responsable de la ejecución material de los actos de administración. Tratándose de conjuntos urbanos condominales o de condominios consensuados, se podrá elegir un comité de administración general o un administrador general, quien ejecutará sus funciones conforme a lo establecido para los condominios. Cuando el pago de las cuotas o aportaciones se divide en mensualidades, estas habrán de cubrirse por adelantado. El monto de los fondos se integrará en forma proporcional equivalente al porcentaje que le corresponda sobre el valor nominal del condominio o del conjunto urbano condominal, a cada unidad de propiedad exclusiva o a cada lote condominal respectivamente, según se establezca la escritura constitutiva. En caso de condominios concesionados, el monto de los fondos
se integrará con las aportaciones de todos los condominios en la misma proporción, sin importar la superficie del terreno o de la construcción ni su valor. Cuando dentro de un condominio consensuado existan condominios, cada propietario de unidad exclusiva deberá aportar la misma cantidad que el resto de los condominios. Las primeras aportaciones para la constitución de ambos fondos serán determinadas en la escritura constitutiva del condominio, del conjunto urbano condominal o del condominio consensuado. El fondo de reserva, en tanto no se use, deberán invertirse en valores de rentas fijas redimibles a la vista. El fondo destinado a la aportación, mantenimiento y administración será suficiente para contar anticipadamente con el numerario que cubra los gastos de 3 meses. Las decisiones respecto a asuntos de convivencia cotidiana serán facultad de las asambleas, incluidas las respectivas a las modificaciones a la propiedad exclusiva, pero no las de los cambios de uso del suelo, la densidad e intensidad de su aprovechamiento y de la altura máxima permitida, que se sujetará a las disposiciones legales aplicables. Punto 6. ¿Qué procede si el condominio se destruye? Artículo 61. Si el condominio o el conjunto urbano condominal se destruyere en su totalidad o en una proporción que represente por lo menos las 3/4 partes de su valor, según peritaje participado, por acuerdo de la mayoría de los condominios, se procederá a su reconstrucción o a la división del terreno, de los bienes común que queden, o en caso a la venta, con apego a las disposiciones legales aplicables. Si la destrucción fuere menor, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior serán tomados por los condominios que representen por lo menos el 75% del valor nominal del condominio o conjunto urbano condominal, y en el caso de condominios familiares, por la totalidad de sus integrantes. Punto 6. Sanciones previstas en la ley de la materia. Artículo 67. Los condominios que incumplan con las obligaciones que les son impuestas por la presente ley, el reglamento interior del condominio o el reglamento general del conjunto urbano condominal o del condominio consensuado, así como lo establecido en las escrituras constitutivas de los mismos, podrán ser sancionados con multa de fracción primera hasta 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, y cubrir el gasto que se genere por la reparación o restablecimiento de los bienes, servicios o áreas de uso común que se hubiesen dañado por un mal uso o negligencia. Fracción 2. 10 a 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, el pago de intereses moratorios en los términos que establezca el reglamento interior del condominio, el reglamento general de conjunto urbano condominal o del condominio consensuado, y la restricción del derecho de voto a las asambleas por no cumplir con el plazo establecido, con el pago de las cuotas fijadas en la asamblea relativas a los fondos de operación, mantenimiento y administración y de reserva. Fracción tercera. 15 a 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda a los condominios y posesiones que incumplan con las disposiciones señaladas en la fracción segunda y tercera del artículo 34. Fracción cuarta. 20 a 30 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda por la inobservancia de lo establecido en las fracciones quinta, octava, novena y décima del artículo 32 de esta ley. Artículo 5. 20 a 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, independientemente de la demolición de las obras realizadas en contravención de lo dispuesto en el artículo 32, fracción cuarta y 34. Fracción sexta. 50 a 150 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al condominio que transgreda lo establecido en la fracción primera, sexta y séptima del artículo 32. Artículo 68. Las sanciones señaladas en el artículo que antecede serán impuestas y valoradas por el Instituto, las cuales por la vía administrativa correspondiente las hará valer a favor de la hacienda pública estatal.